La idea es que entendamos gran parte de algunos conceptos de cinemática, de dinámica y de energía. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte de la clase de hoy es ver los conceptos de cinemática. Cinemática básicamente, ¿qué es? Pues es el estudio del movimiento y se clasifica según su trayectoria, su velocidad, también va a depender de algunas magnitudes, las cuales vamos a estar definiendo más adelante. Por ahora vamos a entender como cinemática el estudio del movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen. En ellas vamos a tener en cuenta lo que es la trayectoria y esta puede ser rectilínea o curva. También veremos lo que es la velocidad, si es uniforme o si es acelerada. Y las magnitudes que intervienen serán el desplazamiento, el tiempo, la velocidad, la aceleración y por allí veremos otras relacionadas como con la posición, por ejemplo. ¿Qué es la posición? La posición en realidad es un vector el cual nos indica dónde se ubica un objeto en específico. Tenemos una persona ubicada, por ejemplo, en el cable y estaba a Chipre, ¿sí? Todo este trayecto desde el cable hasta Chipre se llama desplazamiento, pero cada uno de estos puntos, el punto A que es cable y el punto B que es Chipre, es una posición, es decir, está ubicado en un punto del espacio, ¿vale? Y el desplazamiento entonces es una magnitud vectorial que representa la diferencia entre una posición final y una posición inicial. Esta diferencia puede ser positiva o negativa. Otro concepto importante es la distancia, y la distancia es una magnitud escalar que siempre será positiva. Va a ser demasiado importante para que la tengan interiorizada dentro de las preguntas. Los conceptos importantes serán velocidad también. La velocidad básicamente es el cambio de posición, o sea, de desplazamiento, sobre un intervalo de tiempo. Este desplazamiento sobre el intervalo de tiempo, es decir, la velocidad puede ser positiva o negativa. Sus unidades son metros sobre segundo o kilómetros sobre hora. Lo que es la rapidez, básicamente la rapidez es la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Esta siempre va a ser positiva, ¿sí? Siempre es el valor absoluto de la velocidad, siempre es positiva, tiene las mismas unidades, solo que es positiva. Entonces, velocidad, por ejemplo, cuando estamos, no sé, en el carro o en la buseta, vamos a ir a cierta velocidad. Y la distancia la vamos a medir positiva. Ahora bien, viene otro concepto muy importante que es la aceleración. La aceleración se define como el cambio de la velocidad a través del tiempo. Esta también puede ser positiva o negativa y sus unidades son metros sobre segundo cuadrado. Vamos entonces a ver lo que son las clases de movimientos en el eje X. En ellas tenemos el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado para que tengan presente. Por acá ya tenemos básicamente las características. En realidad, el movimiento rectilíneo uniforme es básicamente es un movimiento que tiene una velocidad constante, es decir, que mi velocidad final es igual a la velocidad inicial y no existe una aceleración. Ahora, ¿qué pasa con el movimiento uniformemente acelerado o desacelerado? Pues estos van a clasificarse de la siguiente manera. La velocidad final aumenta para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y la aceleración es mayor que cero. En el caso contrario del movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, la velocidad final disminuye con relación a la velocidad inicial y la aceleración sigue siendo constante, pero es menor que cero. Una de las características importantes también de ellas es su ecuación. Por acá no tengo nada, pero ya vamos a ver el por qué.
La ecuación general en sí de estos movimientos van a ser estas tres ecuaciones, las que tengo por acá escritas. ¿En qué se difieren? Bueno, vamos a mirar. Esta es mi posición final, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La siguiente va a ser velocidad final, es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la última es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces ese cambio de desplazamiento, ¿sí? Es decir, la posición final menos la posición inicial. Estas ecuaciones se están cumpliendo perfectamente dentro del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. ¿Qué ocurre acá? ¿Alguna idea? Miren que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Entonces, si revisamos estas ecuaciones, pues como no hay aceleración, realmente nos va a quedar lo mismo que tenemos acá. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Y con relación a la posición, pues lo que tenemos entonces es esta primera parte. Es decir, la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Esto en caso tal de que haya una posición inicial. En caso de que no, pues ya todos la conocemos, que es x, la posición final, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo o la velocidad, porque recuerden que siempre va a ser la misma. Y ya teniendo en cuenta estas ecuaciones, pues nos vamos a ubicar en las gráficas de estos movimientos, ¿sí? Tenemos lo siguiente. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues la ecuación de posición nos daba un medio de A por T cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más una posición inicial. Eso es en relación a la posición. La gráfica que vamos a tener este comportamiento, pues va a ser esta de acá. Es una parábola que tiene un inicio en x sub 0 hasta t. De acá, pues vemos lo que es la velocidad. Esta velocidad nos indica que es lineal, tal cual lo vemos en las ecuaciones, es decir, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más a por el tiempo. Como es acelerado y ahí la aceleración es positiva, pues recordemos que es una constante, entonces se va a dibujar en este sentido. La aceleración con respecto al tiempo va a ser positiva, es decir, una línea recta. Para el movimiento desacelerado o movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado, pues es la posición, ya va a ser, va a cambiar. Miren que ya sería menos un medio de A por T cuadrado, y esta pues es nuestra representación iniciando en una posición x sub 0. Por acá tenemos lo que es la ecuación de la velocidad final, que sería igual a la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo, donde mi pendiente es negativa, como lo estamos observando acá. En este caso, miren que la pendiente es positiva. Y es desacelerado, recuerden, la aceleración es negativa, entonces en la gráfica de aceleración en función del tiempo va a ser negativa, la cual vamos a escribir acá.
A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme, pues tenemos las siguientes gráficas en relación a la posición. Vimos que x es igual a x sub 0 más b por t. Recordando que b es final o inicial, pues son las mismas. Como vemos acá en este esquema, en esta gráfica representativa, x sub 0, pues va a ser 0. Pero en caso tal de que no se encuentre, pues mi gráfica sería más o menos así, de esta manera, con una pendiente positiva como lo relaciona esta ecuación. Ahora, la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, pues yo la dibujo de esta manera en la gráfica de velocidad respecto al tiempo. Y finalmente, no hay aceleración, la aceleración es cero. Entonces, la voy a dibujar de esta manera en la gráfica de aceleración en función del tiempo. Veamos entonces otra clase de movimientos en el eje Y. Está la caída libre o lanzamiento verticalmente hacia abajo. Por ejemplo, yo tiro algo a un laguito. Entonces, ¿qué características tiene este movimiento? Pues tiene una velocidad final que aumenta negativamente. Esta velocidad final, pues al ser negativa, es menor que la velocidad inicial. La aceleración es constante y esta aceleración es negativa. Recordemos allí que para las pruebas siempre vamos a utilizar que la gravedad, ¿sí? El valor de la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. Y las ecuaciones asociadas son estas de acá, donde y, la posición final, va a ser igual a menos un medio de g por t cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial en el eje Y. Miren que es la misma ecuación que dije ahorita, pero ¿qué cambia? Ah, que está en el eje Y. Es sencillo, es decir, uno no se tiene que aprender todas las ecuaciones, sino saberlas interpretar dependiendo del movimiento. Ahora, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más, pero como la gravedad es negativa, esta aceleración allí es negativa, entonces decimos A menos la gravedad por el tiempo. Y en caso tal de que queramos hallar la velocidad final, también de otra forma, no teniendo el tiempo, sino con el desplazamiento. Entonces, la velocidad final al cuadrado será igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces que la aceleración, pero la aceleración es menos g por ese cambio, ¿sí? Ese cambio de posiciones. En realidad, el desplazamiento y, posición final en y, menos la posición inicial en y. Si la velocidad inicial es cero, entonces la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por la altura final. Este es un caso muy particular. ¿Qué sucede con otro movimiento? El lanzamiento verticalmente hacia arriba. Digamos que estoy acá en un edificio y quiero lanzar ya, no sé, otra piedra o un balón. ¿Sí? ¿Qué sucede con las características de este movimiento? Entonces, la velocidad, ojo, la velocidad final para ese lanzamiento es cero. Y acá, como yo lancé esa piedrita, pues va a tener una velocidad inicial y es diferente de cero. Pero acá siempre va a ser cero. La aceleración siempre va a ser constante y siempre va a ser negativa. Y es menos 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, las ecuaciones en realidad vamos a utilizar la misma ecuación
de posición, ¿sí? Esa es la ecuación que vamos a utilizar. Sin embargo, hay que tener muy presente lo siguiente. Digamos que yo quiero hallar la altura máxima a la cual va a caer o va a llegar mi objeto, perdón, va a llegar el objeto en cuestión. Va a llegar mi pelota, la piedrita, lo que sea que hayamos tirado. Entonces, para ello yo tengo que saber la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, ¿sí? Y otra cosa, si yo quisiera hallar el tiempo de subida, el cual dura hasta llegar a esta velocidad final, si dura ese movimiento de ese objeto, pues será la velocidad inicial sobre la gravedad. Y si yo quiero hallar entonces el tiempo de vuelo, que es el tiempo tanto de subida como el tiempo de bajada, pues será 2 veces el tiempo de subida. Ahora miremos cómo van a ser las gráficas de movimiento en el eje Y. En primer lugar, vemos la posición o con relación al tiempo. Entonces, vamos a ver el lanzamiento hacia arriba. El lanzamiento hacia arriba ocurre lo siguiente, vemos una parábola positiva, ¿sí? Y llega hasta cierto punto. Y en este punto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí con relación a la velocidad? Ojo, ahí en ese punto, que es esta misma de acá, debe ser 0. Y miren que va, después de eso va bajando. Si va hacia abajo, una parábola hacia abajo. Miremos entonces la gráfica de velocidad con relación al tiempo. Tenemos una velocidad inicial, ¿sí? Una velocidad inicial. Dentro de las características nos dicen, es que existe una velocidad inicial diferente de 0. Luego llega una velocidad igual a 0 y posteriormente nos dice, es que esa velocidad para una caída libre o un lanzamiento verticalmente hacia abajo, la velocidad final se vuelve muy negativa. Miren que esa velocidad final allí es una velocidad inicial y esta nueva velocidad final es muy negativa con relación a este 0. ¿Sí? Así es como se simboliza la gráfica de movimiento en el eje Y con aceleración pues negativa. Recuerden allí que esta aceleración pues no debería ser menos 9.8 sino 10 metros sobre segundo cuadrado. Continuaremos entonces con lo que es el movimiento de proyectiles. Bueno, básicamente este movimiento de proyectiles es un movimiento que se compone de 2 movimientos, un movimiento horizontal y otro vertical. El movimiento horizontal es el nada más y nada menos que el movimiento rectilíneo uniforme. Se manejan las mismas ecuaciones que hemos visto hace un momento y el movimiento que corresponde a el eje vertical va a ser el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Las ecuaciones son las mismas que hemos visto hasta ahora. Recuerden que la aceleración pues va a ser menos c. En este caso pues no va a ser menos 9.8 sino 10. Entonces va a ser menos 10 metros sobre segundo cuadrado. Listo. ¿Cómo es su gráfica? Pues esta gráfica entonces señala 2 movimientos, ¿sí? Al tener 2 movimientos vamos a ver cómo se va a comportar la velocidad tanto para el eje X como para el eje Y. En el eje X, como es un movimiento rectilíneo uniforme, siempre va a tener la misma velocidad, la cual destacamos en este vector. Siempre va a ser la misma. Pero, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la velocidad en el eje Y. Observen que inicialmente este vector
Este vector con relación al eje Y es mucho mayor, pero a medida que aumenta el movimiento, es decir, si tiro una pelota hasta cierto lugar, pues inicialmente va a tener mayor velocidad en Y y una pequeña velocidad en X, pero a medida que aumenta este movimiento, miren que la velocidad en Y, el vector de velocidad en Y, va a ser un poco menor, la velocidad en X se conserva, pero acá recuerden que la velocidad en este punto es 0, en este caso para el eje Y, estamos viendo que acá 0, pero se mantiene constante en el eje X. Acá, ¿qué pasa? Pues la velocidad en el eje X es constante, pero la velocidad en el eje Y está decayendo, es menor, ¿sí? ¿Y cómo está entonces el vector de gravedad? Siempre la gravedad va a estar hacia abajo. La vamos a dibujar así, hacia abajo, tal cual como aparece en este esquema señalado. Siempre va a estar hacia abajo. Entonces acá también está la gravedad. Veamos otro movimiento que es el movimiento circular uniforme. ¿En qué se basa este movimiento? Bueno, entonces básicamente cuando estamos en una bicicleta o simplemente utilizando, no sé, la licuadora o la bicicleta, hay muchos movimientos circulares, ¿sí? En particular, este movimiento circular uniforme, cuando se sigue esta trayectoria circular. En ella, ¿qué se encuentra? Pues se encuentra algunas características como la frecuencia, el periodo, velocidad angular y otras. Por ahora, tengamos presentes las siguientes definiciones. Primero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia se representa con la letra F minúscula y es el número de revoluciones que realiza un objeto en cada unidad de tiempo, ¿sí? Está representada como rep sobre segundo o segundo a la -1 o hertz, y esto se va a conocer como Hz. También uno podría decir que es el ciclo, el número de ciclos, como dato adicional, sobre el tiempo. Es decir, cuántos ciclos tengo que hacer para que se mueva la bicicleta, que se muevan estas ruedas de bicicleta, cada uno, en un tiempo determinado. Y lo contrario, la definición contraria va a ser el periodo. El periodo en sí se define como el tiempo que tarda un objeto que describe un movimiento circular uniforme en realizar una revolución. Es decir, esto es literalmente el tiempo. Entonces sus unidades van a ser segundos. El periodo definido con la letra T va a ser igual a ese tiempo sobre n, donde n es el número de revoluciones, y la frecuencia va a ser igual al número de revoluciones, que es esta n. N es número de revoluciones y T es tiempo. Otra característica importante es la velocidad angular, representada con la letra griega omega. ¿Y qué nos define? Nos define el cambio
de la posición angular respecto al tiempo. Bueno, ¿cómo así que posición angular? Pues anteriormente habíamos visto la palabra desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento y posición. Entonces, en este caso, en vez de hablar en una línea recta, ¿sí? Que ahorita dije, no, es que nos desplazábamos desde el cable hasta Chipre, ¿cierto? Fulanito se va de cable hasta Chipre. Acá no lo vamos a ver así, porque es un movimiento circular uniforme, es decir, esta trayectoria va a seguir siempre. Miremos acá lo que es la velocidad angular. Vamos a tener, recuerden allí, el cambio de posición angular. Este es un movimiento que está siempre, es un movimiento circular. En el movimiento circular, pues nuestra característica importante va a ser que siempre va a tener un radio. Y bueno, este puntero ahí como quiera, cuando quiera, listo, el radio. Este radio, al moverse, por ejemplo, de acá hasta acá, se está moviendo la ruedita, pues va a tener un ángulo. Este ángulo va a llamarlo igual que este acá. Bueno, al ir desde A hasta B, resulta que hay un ángulo, ¿sí? Este ángulo en sí lo vamos a llamar simplemente, bueno, este ángulo va a ser muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, pues, es este arco, este pequeño arquito que se está viendo, ¿sí? Este arco desde A hasta B. Entonces, ese ángulo allí nos lleva básicamente a decir que esto en realidad va a ser el cambio de posición angular. Es decir, acá cuando está en 0 grados, por ejemplo, es mi posición angular. Tenemos la posición angular, bueno, está en 0. Pero si pasa a B, pues ya está con otro ángulo, ¿sí? Con otro ángulo. Esta posición angular, tengan en cuenta que no se mide en ángulos, sino simplemente se mide en radianes, que básicamente es el cambio desde una trayectoria B hasta A, al igual que lo que habíamos visto con relación al desplazamiento. Bueno, pero continuando allí en términos de movimiento circular, veremos básicamente a qué se relaciona. Pues se relaciona a 2pi sobre el periodo. 2pi que es, pues, a 2pi radianes, es decir, todo este movimiento circular con relación al periodo. Y el periodo es tiempo. Entonces, la velocidad angular es nada más y nada menos que radianes sobre segundo, ¿sí? Acá, pues, las unidades deben ser las mismas. Miren que esto es frecuencia, frecuencia lo acabamos de ver, son segundos a la menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Miren, voy a escribirlo por acá, segundos a la menos 1 es 1 sobre segundo. Entonces, si organizo esto, 2pi y 2pi debe ser radianes. Entonces, radianes sobre segundo. Miren que quedan las unidades, concuerdan con mi resultado de velocidad, pero no se les olvide que es angular, a diferencia de la que ya habíamos visto antes, que es la velocidad, que es en metros sobre segundo. Esta es relacionada con el movimiento circular, por lo tanto, todo está en radianes sobre segundo. Bueno, la velocidad angular. Veamos otras definiciones. Por acá tenemos la velocidad lineal. Bueno, esta velocidad lineal es una velocidad que es tangente a la circunferencia. Es decir, bueno, mi movimiento
se está moviendo la rueda, no sé, la licuadora ahí, estamos trabajando en algo, ¿cierto? La rueda de mi bicicleta, las ruedas de mi bicicleta se están moviendo ahí. Entonces, resulta que hay una velocidad que ya vimos, no, la velocidad angular está relacionada, pues, no, está relacionada, pues, efectivamente al cambio de posición, ¿sí? Con respecto a este punto, ¿cierto? Que es nada más y nada menos que el radio. Desde punto A hasta el punto B. Pero la velocidad lineal es aquella velocidad que es tangente a este movimiento, es decir, a este movimiento circular. Es decir, si este es un movimiento circular, si este es un círculo, esto no va a tocar otro punto adicional. ¿Qué pasaría si tú toca otro punto adicional? Esto ya no es una tangente, sino se conoce como una línea secante. ¿Ok? Entonces, simplemente va a tocar un punto. Entonces, acá vemos que la velocidad lineal para este punto A va a ser de esta manera. Acá va a seguir hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Miren que acá ya está como acercándose como al centro, obviamente por fuera. Acá está bajando esa velocidad lineal y continúa bajando. Miren que acá en esta parte, observemos que no representa ninguna velocidad lineal, sino que básicamente vamos a encontrar otras características dentro de este movimiento, ¿cierto? Que van a ser la aceleración centrípeta. Y acá efectivamente la estamos observando. Centrípeta, hacia adentro, ¿sí? Es decir, hacia adentro de qué? De la circunferencia, ¿sí? ¿Cuál es mi ecuación relacionada? No, todavía no he comentado las ecuaciones relacionadas de la velocidad lineal. Es nada más y nada menos que el radio por la velocidad angular con unidades de metros sobre segundo. Y la aceleración centrípeta es, pues, nada más y nada menos que va a relacionarse a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, esta es con unidades de metros sobre segundo cuadrado, o puede ser también centímetros sobre segundo cuadrado. Listo, ahí tenemos nuestras unidades de la aceleración centrípeta con su respectiva ecuación. Y ahora, ¿qué pasa con otro término? Con la fuerza. La fuerza centrípeta. Resulta que todo movimiento circular, ¿sí? Todo movimiento circular al tener pues esta trayectoria, vemos que va cambiando. Acá en el esquema estamos viendo que esa velocidad lineal está cambiando, ¿sí? Al cambiarse, pues realmente aparece una aceleración. Esa aceleración es la aceleración centrípeta. Entonces, como aparece una aceleración, pues ya ahí siempre va a estar conectada una fuerza. Y entonces, básicamente, esta fuerza que va a actuar sobre este movimiento, pues va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, la cual pues ya tenemos ahí escrita, es decir, que la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por lo que es la velocidad lineal sobre el radio. La velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Muy importante, entonces ya más adelante veremos lo que son las unidades de la fuerza como tal, pero por ahora pues tenemos lo siguiente, ya sabemos que esto es metros sobre segundo cuadrado,
que esto es la aceleración centrípeta, y la masa en sí, pues van a ser kilogramos o gramos, depende del sistema. Entonces nos quedará, por ejemplo, centímetro sobre segundo cuadrado, y acá voy a multiplicarlo por la masa, que será gramos. Todavía no vamos a definir en sí eh, la fuerza, pero en un momento será, como ustedes vieron, pues esta primera parte ya la terminamos.